Ya, disculpen chicos, tuve que atender un tema doméstico, son las cosas que pasan en una situación que no es normal, ¿ya? Eso, ya. Entonces, nos quedaba una propiedad de las potencias, que eran las potencias de exponente negativo, que en otras palabras no es más que aplicarle el recíproco a la base y cambiarle el signo al exponente. Entonces, si nosotros tenemos, me voy a ir a los ejemplos de fracción al tiro, 2/3 a la menos 3, si tenemos, por ejemplo, 2/3 a la menos 3, aplicar el recíproco a esa base significa que en vez de 2/3 se invierte y queda 3/2, ¿ya? Y cambiarle el signo al exponente significa que si está, en este caso negativo, acá quedaría positivo. Y con el exponente positivo ya podemos aplicar la definición de potencias, que es en definitiva decir 3/2 elevado a 3, es decir, por 3/2 multiplicado por sí mismo 3 veces, o sea, por 3/2, que nos da 27/8. Ya entonces se le aplica el recíproco a la base y se cambia el signo del exponente. En el caso de que sea un número entero el que se está elevando a un exponente negativo, lo que pasa es que queda como el recíproco, es decir, 1 partido el camino largo de esto, sería decir 2 a la menos 3, es como pensarlo en vez de 2 partido en 1 elevado a menos 3. Al aplicarle el recíproco a la base, queda 1/2 elevado a 3. Es decir, 1/2 por 1/2 por 1/2, es decir, 1/8, o dicho de otra forma, 1 partido en 2 elevado a 3. Es decir, 1/8, tal como aparece en ese ejemplo. Entonces, en el caso de los números de base, potencias de base entera, es mucho más fácil, porque arriba nos queda un 1 y abajo nos queda la misma potencia con exponente positivo. Puse los dos últimos ejemplos porque en ese puntualmente, donde hay una potencia que no tiene paréntesis, entonces significa que ese menos que está ahí se hereda hasta el final. Ese menos es ese mismo menos que está ahí y es a su vez ese mismo menos que está ahí. Entonces los menos, cuando no hay paréntesis, se heredan, ¿ya? Y por eso es que nos queda básicamente una potencia que en esencia es de base positiva con un menos heredado, ¿ya? Bien, eso ya nos permite resolver ejercicios de ese tipo, donde, por ejemplo, vamos a hacer el último, donde, por ejemplo, tenemos, en ese caso, la potencia es de base negativa porque dentro del paréntesis tenemos ese número que es negativo elevado a su vez a un exponente negativo. Entonces, diferenciemos las cosas. Solamente la potencia sería 1 partido en menos 5 elevado al mismo exponente, pero esta vez positivo, es decir, elevado a 1. Pero ojo, todavía no hemos tocado ese signo que está ahí. Ese menos tenemos que heredarlo hasta el final.
¿Ya? Entonces, al resolver acá, nos quedaría 1 sobre menos 5 a la menos 1 es menos 5. Con ese menos heredado, nos queda en definitiva un menos delante y un menos abajo. Menos dividido en menos es más. Así es que eso es lo mismo que un quinto. Esa es la 1i, que en el solucionario un quinto. ¿Ya? Entonces, básicamente las potencias de exponente negativo, en el caso de que la base sea entera, es 1 partido en la misma potencia, elevado al exponente positivo, y en el caso de que fuera del paréntesis hayan signos, estos se heredan hasta el final. O en el caso de ese ejercicio, ese ejemplo, también se hereda hasta el final, o en el caso de ese ejemplo, también se hereda hasta el final. ¿Ya? Bien, entonces así se resuelven los ejercicios de potencias de exponente negativo. En este caso, se les presentan fracciones que ustedes tienen que calcularles el valor. Vamos a hacer una, si es necesario hacemos más. Si ustedes preguntan, vamos a hacer esa. En ese caso, tal como dijimos, se le aplica el recíproco a la base, es decir, se cambian los elementos, numerador y denominador, pero ojo, se hace solo eso, los signos se siguen conservando. Le aplicamos el recíproco a la base y le cambiamos el signo al exponente. Y ahí ya podemos resolver por la definición de potencia, eso es multiplicar ese número por sí mismo 3 veces. Es decir, 5 tercios negativo por 5 tercios negativo por 5 tercios negativo. Vamos con los signos primero, menos por menos por menos, es menos 5 por 5 por 5, 125, y 3 por 3 por 3, 27. La 2F nos estaría dando menos 125 sobre 27. Menos 125 sobre 27. ¿Ya? Y esa es en esencia la definición de potencias de exponente negativo. En el tercer ítem se presentan potencias de exponente positivo, pero se les pide, acá, se me pasó chicos, acá es expresar como una potencia de exponente negativo. ¿Ya? Entonces ahí hay que corregir eso en la guía, por favor. Se me pasó, disculpen. Eso es de exponente negativo. ¿Ya? Porque si la base es positiva, no hay forma de expresarlo en base negativa. ¿Ya? Es de exponente negativo. Entonces, si es así, para expresarla con exponente negativo, lo que tendríamos que hacer es aplicarle el recíproco a la base. Por ejemplo, esa. El recíproco de la base es 2 tercios, por lo tanto su recíproco, 3 medios. Y el exponente 5, como le aplicamos el recíproco a la base, también hay que cambiarle el signo al exponente. ¿Ya? Entonces esas dos expresiones
son equivalentes, porque si aplicamos la propiedad que recién estudiamos, a eso habría que aplicarle el recíproco a la base y cambiarle el signo al exponente, que sería básicamente lo mismo que teníamos al inicio. ¿Ya? Entonces acá hay que cambiar cambiar la expresión de esos enunciados de modo que quede una potencia de exponente negativo. Y para eso hay que aplicarle el recíproco a la base y cambiarle el signo al exponente. Bien, y ese es el primer ítem. Espérenme un segundo. Ya, la clase anterior fue el 2. Sí. La contesto inmediatamente, denme un segundo. En el ejemplo en la E, ya, hagamos la E. En el caso de la E, sí, efectivamente el signo se mantiene. Vamos a hacer la E y la D, porque en ambos casos el signo se mantiene, pero una vez que mantenemos el signo tenemos que fijarnos también si el exponente es par o impar, para ver si el resultado de la potencia es positivo o negativo. En este caso, efectivamente, el signo de la base se mantiene y nos quedaría el mismo recíproco, menos 5 sextos elevado a un exponente negativo, que sería menos 3. ¿Ya? Y en ese caso sería el mismo signo, menos 2 por z. Cinco sobre 2 con el signo elevado al exponente negativo. Se le aplica el recíproco a la base, el signo se conserva, y se le cambia, en el caso del exponente, el signo al exponente. Un detalle importante que siempre es conveniente recordar, como otro ejemplo, es que si nosotros tenemos, por ejemplo, menos 3 partido en 2, por regla de signos tenemos negativo dividido en positivo, eso es negativo, ¿ya? Que es exactamente lo mismo que nosotros ese signo que está arriba lo pongamos abajo. 3 dividido en menos 2, porque por regla de signos, positivo dividido en negativo nos da negativo, y a su vez eso es lo mismo que decir 3 partido en 2 con el menos delante, porque eso nos indica que toda la fracción es negativa, ¿ya? Entonces, cuando nosotros en el caso de la D y la E heredemos el signo, aquí en este caso heredamos el signo y lo pusimos delante, ¿ya? Pero si alguien hubiese decidido, en vez de poner ese signo delante, ponerlo arriba, igual hubiese estado correcto. O si alguien ese signo hubiese decidido ponerlo abajo en vez de delante, también estaba correcto. Entonces, que el signo vaya arriba, en el caso de una fracción negativa, vaya abajo o vaya adelante, se refiere a la misma fracción, ¿ya? Y eso, bien. Después, el otro concepto que nos queda por abordar esta semana son las potencias de 10. ¿Ya? En el caso de las potencias de 10,
nos referimos a potencias cuya base es 10 y el exponente es un número entero, positivo, negativo o cero. Cuando el exponente es positivo, llámese 1, 2, 3, etcétera, estamos hablando de un 1 seguido de la cantidad de ceros que tenga el exponente. Por ejemplo, 10 elevado a 3 es lo mismo que un 1 seguido de 3 ceros. En el caso de que el exponente de esta potencia de 10 sea negativo, significa que también es un 1, pero esta vez antecedido de esa cantidad de ceros, la que indique el exponente. Un 0, acá 2 ceros, acá 3 ceros, y la coma siempre va después del primer cero. ¿Ya? Esa es una forma de visualizarlo. Otra forma de visualizar estas potencias de exponente negativo, potencias de 10 de exponente negativo, también es pensar que el exponente indica la cantidad de cifras que hay después de la coma. Por ejemplo, es un 1 negativo, hay una cifra después de la coma. Es un 2 negativo, hay 2 cifras después de la coma. Es un 4 negativo, hay 4 cifras después de la coma. ¿Ya? Yo prefiero que visualicen, en el caso de las potencias de exponente negativo, el exponente como la cantidad de cifras que hay después de la coma. ¿Ya? Es matemáticamente más correcto que pensar en la cantidad de ceros. Ese primer análisis de ver qué es la cantidad de ceros le puede llevar a alguna confusión. Entonces, potencias de 10 de exponente negativo, el exponente, el valor absoluto del exponente, indica la cantidad de cifras que hay después de la coma. ¿Ya? Y 10 elevado a 0 es 1, porque cualquier número distinto de 0 elevado a 0 nos da 1. Las potencias de 10 nos permiten varias cosas, entre ellas expresar números en lo que ustedes aprendieron como notación canónica, ¿ya? O descomposición aditiva. El 63.428 es lo mismo que 60.000 pero ese 60.000 más ese 3.000 más ese 400 más ese 20 y más ese 8 se pueden expresar como 6 por 10.000 más 3 por 1000 más 4 por 100 más 2 por 10 más más 8 por 1. Pero esos números que acompañan al 6, al 3, al 4, al 2 y al 8 son potencias de 10. Ese 10.000 es un 10 elevado a 4. Ahí está. Ese 1000 es un 10 elevado a 3. Ahí está. Ese, no voy a hacer la flecha completa hacia arriba, pero ese 100 es lo mismo que 10 elevado a 2. Ese 10 es lo mismo que 10 elevado a 1. Y ojo, ese 1 es lo mismo que 10 elevado a 0. ¿Ya? Entonces las potencias de 10 nos sirven también para descomponer números de manera aditiva. Y en el caso de los números que están después de la coma, como en el segundo ejemplo, ese 8 ocupa la segunda posición. Por lo tanto es 8 por 10 a la menos 2.
ese 5 ocupa la tercera posición, o sea, 5 por 10 a la menos 3. Entonces, en el caso de los números decimales, el exponente que acompaña la potencia de 10 indica la posición que ocupa después de la coma. Ese 5 ocupa la tercera posición. Por lo tanto, el exponente, como es un número decimal, es menos 3. ¿Ya? Entonces los números, las potencias de 10 nos sirven para descomponer o expresar de manera abreviada números decimales. ¿Ya? También nos permiten expresar grandes o pequeñas cantidades. De hecho, en matemáticas se habla de grandes números a los números muy grandes o también muy pequeños. ¿Ya? La distancia de la Tierra al Sol, 150 millones de kilómetros, es un número grande. ¿Ya? Si nosotros expresamos ese 150 millones de kilómetros, ese 150 lo podemos expresar como 150 y ese 10 elevado a 6 como la cantidad de kilómetros. 150 por 10 elevado a 6, o alguien también podría decir, ah, pero eso es lo mismo que 15 por 10 elevado a 7. Las dos formas están correctas. ¿Ya? O en el caso de que queramos expresar la distancia de un ion de sodio a un ion de cloro, en el caso de la sal de mesa, esa distancia está expresada en esos centímetros, esos que están ahí. Pero como un centímetro es la centésima parte de un metro, denme un segundo, aquí estamos mostrando algunas aplicaciones de las potencias de 10, como ese centímetro, un centímetro es la centésima parte de un metro, esos 0 punto, muchos ceros, centímetros, para transformarlos a metros, nosotros establecemos la relación que existe entre un metro y un centímetro, es decir, la centésima parte. Por lo tanto, al dividirlo por 100, la coma se desplaza a 2 lugares, o dicho de otra forma, se le agregan 2 ceros. Entonces, si originalmente teníamos 2, 4, 6, 8, 9 cifras después de la coma, al dividir por 100, nosotros vamos a tener que tener 2 cifras más después de la coma. Es decir, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Entonces, al dividir por 100, nosotros tenemos o agregamos 2 cifras después de la coma. Entonces, las potencias de 10, en definitiva, nos sirven para escribir grandes números o pequeños números de manera sencilla. Ya. También nos sirven para transformar unidades de medida de una unidad a otra. ¿Ya? En este caso se les pide expresar
un decímetro cúbico, no sé si recuerdan los decímetros, denme un segundo. Ups. Estoy buscando una tabla que necesito mostrar. Ya, pucha, no pillé la tabla que les quería mostrar. Pero cuando nosotros hablamos de un decímetro, si eso fuese un metro, un decímetro sería la décima parte de eso. Eso que está ahí es un decímetro, la décima parte de un metro. Y pasa que si ustedes ven esto como volumen, un decímetro por un decímetro por un decímetro, si nosotros armamos un cubo, de un decímetro por un decímetro por un decímetro, nosotros tenemos que 1 por 1 por 1 es 1 y un decímetro por decímetro por decímetro es un decímetro cúbico, ¿ya? Si es que ustedes en esa cajita quisieran llenarla con exactamente, no sé si me sale bien, pero con una botella de 1 litro, esa botella cabría exactamente en ese cubito de un decímetro por un decímetro por un decímetro, que no es otra cosa que un cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, ¿ya? Entonces, básicamente lo que les están diciendo acá, que ese cubito de un decímetro cúbico es exactamente lo mismo que un litro de algo, ¿ya? Pero les están pidiendo que calculen 1000 metros, el peso de 1000 metros cúbicos de agua.
Para eso hay que establecer algunas relaciones, que como veíamos en ese dibujito, 1 metro son 10 decímetros, entonces al elevar a 3, 1 metro cúbico son 10 decímetros cúbicos, es decir, 1000 decímetros cúbicos. Como acá nos piden 1000 metros cúbicos, básicamente nos están pidiendo 1000 veces 1000 decímetros cúbicos, es decir, 10 elevado a 3 por 10 elevado a 3, o sea, 10 elevado a 6 decímetros cúbicos. Por lo tanto, al responder eso, para responder eso nosotros usamos las potencias, y eso nos da 10 elevado a 6 kilogramos de agua. Sin ahondar mucho en física, una tonelada son 1000 kilos, así es que eso es lo mismo que decir 1000 toneladas. ¿Ya? Eso es una de las aplicaciones de potencias. Otra aplicación es poder multiplicar o dividir cantidades que son el resultado de la multiplicación de potencias de 10. Aquí estamos repasando algunas aplicaciones de las potencias, ¿ya? Que van a servir para la parte de resolución de problemas. Como vimos hace un rato, ese 8 millones es lo mismo que 8 por 10 elevado a 6, porque hay 8 ceros que le siguen al 8, perdón, 6 ceros que le siguen al 8, por eso es 8 por 10 elevado a 6. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cifras después de la coma. Por lo tanto es 6 por 10 a la menos 5. Entonces, para resolver ese producto, nosotros lo expresamos como aparece ahí, y ya podemos juntar el 8 por 6, que me da 48, y por propiedad de las potencias de igual base, 10 elevado a 6 por 10 a la menos 5, conservo la base y sumo los exponentes, me queda 10 elevado a 1. ¿Ya? Entonces, en vez de complicarse la existencia para resolver esa multiplicación con el algoritmo de la multiplicación, nosotros lo expresamos con potencias de 10 y juntamos las potencias de 10 entre sí y después multiplicamos simplemente los números. ¿Ya? Acá pasa exactamente lo mismo. El 280.000 es 28 por 10 elevado a 4 y ese 0.04 es lo mismo que 4 por 10 elevado a menos 3. Podemos juntar ese 28 con este 4 simplificando de modo que nos queda 7, y también podemos juntar esas potencias de 10, porque si dividimos potencias de 10, son potencias de igual base donde conservo la base y resto los exponentes. Ojo con esto, resto los exponentes, entonces digo 4 menos este menos 3, o sea 4 más 3, o sea 10 elevado a 7. ¿Ya? Entonces ahí llegamos al resultado final y no nos complicamos la existencia con esa división. ¿Ya? Entonces esa es otra aplicación de las potencias de 10. En esta primera parte me interesa que quede absolutamente claro este cuadro donde las potencias de 10 de exponente positivo son un 1 seguido de ceros, según indique el exponente, y en el caso de las potencias de exponente negativo es una cifra decimal que termina en 1 y puros ceros, donde ese exponente indica la cantidad de cifras que hay después de la coma. ¿Ya? En ese apartado me interesa que ese punto quede absolutamente claro. Y evidentemente también que 10 elevado a 0 es lo mismo que 1. Lo anterior es útil para entender lo que es la notación científica. La notación científica no es más que una forma de expresar números, ¿ya? Donde esa forma tiene de expresar los números tiene la particularidad de estar compuesta de 3
elementos importantes. Esos 3 elementos importantes son eso que se conoce como mantisa, la potencia de base 10 propiamente tal, y el exponente de la potencia de 10. En el caso del exponente, este exponente es un número entero. Puede ser positivo, negativo o incluso cero. Y esta parte es la importante en el caso de ese numerito que está ahí, SA, ese numerito puede cumplir con 2 condiciones. Estar entre menos 10 y menos 1, puede ser menos 1, pero no puede ser menos 10, o, al ser positivo, estar entre 1 y 10, donde puede ser 1 y no puede ser 10. Por ejemplo, el 280. El 280 es un número que se puede expresar de la forma mantisa o A por 10 elevado a algo. ¿Ya? Ese siempre va a ser 10 elevado a n. ¿Ya? Si alguien me dice, eso es 28 por 10 elevado a 1, 28 por 10 elevado a 1 efectivamente es 280, ¿sí? Y eso es correcto. Sin embargo, no es notación científica. ¿Por qué no es notación científica? Porque el numerito A, que acompaña a la potencia de 10, es un número que tiene que estar entre 1 y 10, y el 28 se pasa del 10, ¿ya? Se pasa por 18 unidades, así es que no nos sirve como notación científica. Es una igualdad correcta, pero no es notación científica. Entonces, ¿cómo escribiríamos eso en notación científica? En vez de 28 tendríamos que usar el 2,8, porque ese sí es un número que está entre 1 y 10, ¿ya? Por 10 elevado a algo. ¿Elevado a cuánto? Basta con uno que responda. Puede ser por el chat. $2,8 por 10 elevado a 3. Eso es 3. ¿Por qué? Porque elevado a 2. ya a 2. Ya. Si nosotros le ponemos 2, como dice su compañero, eso sería desplazar la coma 2 lugares, es decir, un lugar y el otro lugar se completa con un 0, 280. Entonces, efectivamente, eso es correcto. En ese caso, es, aparte de ser una igualdad correcta, sí es notación científica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es en definitiva la notación científica? Es escribir un número como el producto de un número que está entre 1 y 10, ya sea positivo o negativo, por una potencia de 10.
Entonces, algunos ejemplos acá. El diámetro del protón de un átomo de hidrógeno es esa cantidad. Vamos a... Acá nosotros tenemos que ver cuántas cifras, o primero que todo, qué número nos sirve como A. Si alguien dijese que A vale 16, no es correcto porque se pasa del 10. Si alguien dijese que es 0.16, no sirve porque es menor que 1, ¿ya? El número que estamos buscando como nuestro A es 1,6, ¿ya? Y como nosotros del 1,6 llegamos a ese número, bueno, contemos la cantidad de cifras que hay. Una cifra después, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Si nosotros desplazamos la coma decimal 13 lugares a la izquierda, ese 1,6 va a ser lo mismo que ese número que está ahí. ¿Ya? Por eso es que es por 10 a la menos 13. ¿Ya? Entonces ahí ese número quedó expresado como un número que está entre 1 y 10, es decir, el 1,6, por 10 a la menos 13. ¿Y por qué a la menos 13? Porque desde la coma que está entre el 1 y el 6 a esa coma que está ahí, hay 13 lugares a la izquierda. Si hubiesen 13 lugares a la derecha, el exponente de la potencia de 10 sería positivo. En el caso de la velocidad de la luz, lo cierto es que, como son cantidades tan grandes, se hace una suerte de aproximación. Ese número que está ahí, 299.792.500 metros por segundo, en esencia sería como 300 millones. Una aproximación. Y ese 300 millones, al expresarlo como A por 10 elevado a n, nuestro A sería 3. Por 10 elevado a cuánto, si nosotros tenemos el 3 que está ahí, ¿cuántos ceros tenemos? A ver, déjenme un segundo. ¿Cuántos ceros tenemos acá? ¿O cuántas cifras después del 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, 3 por 10 elevado a 8 metros sobre segundo. ¿Ya? Y eso también se puede, ahí está en metros sobre segundo. Pero como un kilómetro son 1000 metros, nosotros le sacamos 3 ceros y decimos que eso es lo mismo que 300.000 kilómetros sobre segundos, es decir, 3 por 10 elevado a 5, y cambiamos la unidad de medida, kilómetros sobre segundo. ¿Ya? Y las dos expresiones son igual de válidas. En el caso de el diámetro ecuatorial del Sol, es decir, el diámetro más grande del Sol, está expresado en esa cantidad de kilómetros. Como 1.392.000 se parece mucho a 1.400.000, también se puede hacer una aproximación, y ese 1.400.000 es lo mismo que 1,4
1.400.000 es lo mismo que 1,4, y nosotros decimos por 10 elevado a cuánto, y contamos, si ahí está el 1,4, ¿cuántos lugares vamos a correr la coma a la derecha para llegar al final del número? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares hasta llegar al final del número. Por eso es que es por 10 elevado a 6. ¿Ya? Esa es en definitiva la notación científica. Hagamos alguno. En el caso de eso, no se escucha muy bien. Ahí sí. ¿En serio? Ahora se escucha. A ver. Ahora se escucha rarísimo. ¿Ya? No, mejor escribe, si no se escucha bien. Ahí sí, ya, te escucho. O sea, te veo. ¿Cuál es tu consulta? Sí, sí, de hecho sí. Solo que al no aproximar, vas a tener que anotar muchas cifras decimales, pero sí es correcto. Mira, si nosotros hacemos ese ejercicio sin aproximar, nuestra mantisa va a ser un número que está entre 1 y 10. En este caso sería 2,99725. Voy a anotar los ceros solo para efectos visuales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llegamos nosotros de ese número que escribí en rojo al número original? Bueno, llegamos desplazando la coma un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4, 5, se me fue el 6, 7 y 8. Desde aquí hasta el final del número se desplaza 8 lugares, por lo tanto también es válido. Pero si nosotros aproximamos ese 2,99 algo, sería... gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces conté mal. Pero en definitiva siguen siendo los 8. ¿Ya? Si este rayón no ayudó. De nuevo. Es que lo conté abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cifras para llegar de ese 2,9 hasta el final del número, que son los 299 millones aproximadamente. Entonces sí, las dos son válidas, pero como dije, ese 2,99 es aproximadamente 3 por ese mismo 10 elevado a 8. Pero sin aproximar, sí, de hecho es correcto y es más exacto que haciendo la aproximación. Eso. Un ejercicio. Hagamos el 7. En el caso del 7, nos dice que tiene 23 cifras decimales, ¿ya? Terminadas en 116. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos
que para llegar de acá, que es el numerito que está ahí, para llegar de ese número del 1,66, si en total acá hay 23 cifras, ¿cuántos lugares movimos la coma decimal? La movimos solo 21 lugares. ¿Por qué? Porque 23 cifras, 22 cifras, 21 cifras, ¿ya? Por 10 elevado a 21. Pero ¿hacia dónde movimos la coma decimal? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? La movimos hacia la izquierda. Por lo tanto es menos 21. ¿Ya? Y anotar los gramos. Entonces, básicamente, en el caso de la notación científica, ustedes anotan su A, vendría a ser ese número que está entre 1 y 10, y después esa potencia de 10 les va a servir para regresar al número original, que es ese que está ahí. Ese que estoy remarcando en azul. Control Z. Oh. Entonces, ustedes después de que escriben su mantisa, utilizan la potencia de 10 para volver a ese número original. Si es que para volver, van a desplazar la coma hacia la izquierda, entonces esto es 10 elevado a algo negativo. ¿Ya? En este caso, ese 1,66, teníamos que desplazar la coma hacia la izquierda para llegar a ese número. Por eso es que el exponente fue positivo. En el caso de que tengamos que desplazar la coma decimal a la derecha para volver a nuestro número original, entonces esto va a ser 10 elevado a algo positivo. ¿Ya? Otro ejemplo. En ese caso, si nosotros tenemos que escribir nuestra mantisa o nuestro número A, que está entre 1 y 10, eso sería 5,845 por nuestra potencia de 10. Ya, de este número a ese número, nosotros vamos a mover la coma decimal hacia la derecha. Por lo tanto, si se va a mover a la derecha, voy a anotarlo aunque no es necesario, el exponente va a ser positivo, ¿ya? Entonces la coma que teníamos originalmente después de ese 5, ¿cuántos lugares tuvimos que desplazarla para que nos quedara en la posición original? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 lugares. Por lo tanto, eso sería 5,845 por 10 elevado a ese 9 positivo que no es necesario que le anotemos el signo. Ya, entonces así se resolvería el primer ítem. Ustedes anotan el número A y después la potencia de 10 les sirve para volver al número original. Si la coma se desplaza a la izquierda, el exponente es negativo. Si la coma se desplaza a la derecha para volver a este número original, entonces el exponente es positivo.
En el caso del ítem 2, ustedes tienen que resolver esa multiplicación. Para eso, tienen que fijarse en el número, vamos a hacer ese. Fijarse en ese número 3,02. Voy a hacer primero la operación y después voy a heredar ese signo negativo que tenemos adelante. Elevado a menos 4. Si está elevado a menos 4, significa que el exponente es negativo, por lo tanto, la coma decimal se mueve hacia la izquierda, tal como dije recién. Se mueve 4 lugares, entonces nos quedaría un lugar. Y como no hay más lugares, esos lugares los completamos con ceros. 2 lugares. 3 lugares. Y 4 lugares. Y ahí se le pone la coma. Y evidentemente el cero entero. ¿Ya? Entonces, ese número que está ahí, al resolver esa expresión, nos quedaría 0,0000302. ¿Por qué? Porque como la potencia de 10 tenía un exponente negativo, la coma decimal se desplazó 4 lugares hacia la izquierda. ¿Ya? Si es que por otra parte, vamos a resolver ese. Nosotros tenemos un número A, 2,98. Y tenemos que multiplicarlo por una potencia de 10, donde el exponente es positivo, es decir, más 5, la coma decimal se desplaza a la derecha, porque es positivo, ¿ya? Entonces vamos a tener que desplazamos esa coma decimal, lo que nos indica el exponente 1, 2, 3, agrego un 0, 4, 5, 5 lugares. Y ahí nos quedó la coma decimal, ¿ya? Entonces, en esencia, ese número sería el 2, 9, 8, 0, 0, 0. Como es un número entero, ponemos el puntito ahí, 298.000. ¿Ya? Entonces, en este segundo ítem, recordamos que si la potencia es de 10 es de exponente negativo, desplazamos la coma decimal hacia la izquierda. Y si la potencia de 10 es de exponente positivo, desplazamos la coma decimal a la derecha. ¿Ya? En el tercer ítem, ustedes tienen que expresar eso tal como se los mencionaba en esa aplicación, la aplicación D de las potencias de 10. Vamos a hacer uno. Por ejemplo, ese. Vamos a transformar cada uno de esos números. Ese 0,08 es lo mismo que 8 por 10 elevado a menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque la coma que está al final de cada número, si la desplazamos 2 lugares, nos quedaría 1, 2. ¿Ya? Ese 16 millones
es lo mismo que 16, no estoy usando notación científica, sino que simplemente lo estoy disfrazando como el producto de un número por una potencia de 10. Me voy con ese número es 16 por 10 elevado a, como tenemos 6 ceros, 10 elevado a 6. Y en el caso del último número, de los últimos números, acá tenemos 4 cifras después de la coma, así es que es 4 por 10 a la menos 4 por 32. Por 10 tenemos 3 cifras después de la coma, entonces a la menos 3. Si lo escribiéramos como notación científica sería distinto, sería 3,2, pero en este caso no estamos usando notación científica, ¿ya? Entonces vamos a simplificar lo que podamos simplificar. En el caso de los números, 8 y 4 los simplificamos y nos queda 2 y 1. 16 y 32 los simplificamos y nos queda 1 y 2. El 2 y el 2 se cancela, por lo tanto solamente nos quedó que eso es 1. En el caso de las potencias de 10, hay varios caminos. Voy a usar el camino largo, que es resolver primero lo del numerador y después lo del denominador, ¿ya? También ustedes pueden inmediatamente al todo lo de arriba, restarle todo lo de abajo, igual va a funcionar. Me explico mejor de eso en un ratito más, ¿ya? Entonces, como les decía, el camino largo sería resolver primero las potencias de 10 del numerador. Como son potencias de 10, conservo la base y sumo los exponentes. Menos 2 más 6 son 4. Y en el caso del denominador, menos 4 más menos 3 nos da menos 7. Si nosotros sumamos, o en este caso como es división de potencias de igual base, restamos los exponentes, nos quedaría 10 elevado a, voy a hacerlo acá al ladito, 4 menos 7. O sea, 4 más 7, o sea, 11. Entonces el resultado final de todo esto sería 1 por 10 elevado a 11, pero como el 1 es neutro, solamente 10 elevado a 11. ¿Ya? Lo otro que les decía, en el caso de las potencias de 10, nosotros podemos simplemente a todo lo de arriba restarle todo lo de abajo. Disculpen. Entonces, como les decía, acá ustedes pueden sumar todos los exponentes, todo lo de arriba y restarle todo lo de abajo, y tendríamos 10 elevado a, como está arriba, queda tal cual, menos 2, más 6. Como en el caso de la división de potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes, acá yo tendría que restar ese menos 4, es decir, menos 4. O sea, básicamente, más 4. Y como acá también es una división, menos 3. O sea, más 3.
¿cuánto es? Menos 2 más 6, 4, más 4, 8, más 3, 11. ¿Ya? Entonces esas dos formas les servirían. Entonces en este tipo de ejercicios, en ese tipo de ejercicios, veamos si nos da 10 elevado a 11, efectivamente. ¿Ya? En ese tipo de ejercicios, así es como se hace. Y después anotar en notación científica, la verdad es que es similar a lo que ya habíamos hablado. 500 millones, es decir, 500 seguido de 6 ceros y de ahí expresar en notación científica. ¿Ya? Esa sería como la lógica del desarrollo de esta ficha. Son 3 conceptos esenciales de esta ficha: potencias de exponente negativo, que es lo que nos quedaba pendiente de la vez pasada, potencia de exponente negativo, ¿ya? El otro concepto es potencias de 10, donde importa el exponente, para desplazar a la derecha en el caso de que sea positivo, agregando ceros, o desplazar a la izquierda en el caso de que sea negativo, también agregando ceros. O notación científica, donde destaco de la notación científica que el número A que ustedes escogen es un número que está entre 1 y 10, o en el caso de los negativos, entre menos 1 y menos 10. Eso es. Ahora voy a pasar la lista mientras, si alguien tiene dudas de alguno, la puede ir formulando. Primero B. Ya, entonces, Tamara Edo. Presente, profesor. Asensio. Presente. La medida de lo posible les voy a pedir que activen el micrófono para decir presente, barra, y si no se entiende, hoy ya está bien. Berrocal. Presente. Bien. Bon. Presente, profe. Bustamante. Presente, profe. Ya. Carrasco. Presente. Carrasco. Presente. Ya. Ahora, sí. Concha. Bien. Cuevas. Presente, profe. Ya. Epul. Epul. Presente. Ya. Gallardo. Presente. Bien. Gómez. Presente. Grandón. Presente. Hernández. Ormazábal. Presente. Huenchulaf. Presente. Bien. Huenchuñir.
La Cata no tiene internet. Ah, ya. Vive en el campo. Ya. Eira. Bien. Moreno. Presente. Muñoz. Presente. Osman. Presente. Arterreu. Peña. Reyes, sí. Presente. Ríos. Presente. Riquelme. Pisco. San Martín. Tiene está presente. Sangüesa. Bien. Tomás. Urbina. Vera Presente. y Zúñiga. Presente. Bien. Ya pues chicos y chicas, si alguien, la verdad es que tengo una clase ahora, así es que no voy a alcanzar a dar ese tiempo para las dudas. Si alguien necesita responder alguna duda, la verdad es que ahora se me está haciendo más cómodo que... Ok, no hay problema. Se me está haciendo más cómodo que si tienen alguna duda, podemos contactarnos a través de este mismo medio. Es un poco más rápido que estar haciendo las respuestas en Word o algo así. Así que si alguien tiene alguna duda, puede agendar, ojalá en la mañana, una reunión MET y puedo hasta a través de este medio también contestar dudas. ¿Ya? Eso. Pueden retirarse. Que estén muy bien, descansen. Profe, que esté bien.